Un saludo muy atento para todas y todos los que están conectados el día de hoy en esta actividad tan importante de Expertas TIC 5G Américas 2024. Para mí es un honor poder representar a la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica. Mi nombre es Cintia Arias Leitón, soy la presidenta del Consejo de la SUTEL y primero que todo, quisiera agradecer a 5G Américas, a don José Otero, a todos los organizadores de esta importante actividad, el que reúnan a expertas del mundo en esta materia tan importante. Quiero compartir con ustedes una pequeña presentación que hace un recuento acerca de la evolución de Costa Rica en el sector de las telecomunicaciones prácticamente desde la apertura, haciendo un énfasis muy importante en lo que son los principales resultados en materia de penetración, de despliegue de inversiones, de cambio tecnológico. No podría faltar el tema de género. Quiero incorporar y dar a conocer algunos datos importantes de cómo la mujer se ha estado incorporando en este sector en el caso de Costa Rica. Y finalmente unas pequeñas reflexiones sobre la evolución de la regulación en Costa Rica. Voy a permitirme entonces compartir con ustedes pantalla para referirme entonces a todos estos temas. Entonces, como les decía, vamos a hablar sobre el panorama de las telecomunicaciones de Costa Rica. Y básicamente voy a referirme a estos 5 elementos: penetración de servicios, uso de las tecnologías, el cambio, la evolución de la inversión costarricense, una perspectiva de género y la regulación. El mercado de Costa Rica es un mercado muy dinámico que ha evolucionado en los últimos años de una forma muy importante, sobre todo acompañado por una regulación que ha estado enfocada y centrada en la promoción de la competencia. Y es allí en donde hemos tenido precisamente los principales resultados, pero también los principales retos relacionados con generar mayores inversiones y sobre todo promover el uso compartido de la infraestructura, que es tan importante para poder garantizar el despliegue de los servicios de telecomunicaciones. Empecemos entonces con el tema de la penetración de los servicios. En el caso, por ejemplo, si vemos una evolución de lo que ha sido la evolución de la cantidad de operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones en Costa Rica, tenemos que el inicio de la apertura en nuestro país, que fue un poco más tardía de lo que ocurrió en otras latitudes, iniciamos con un total de operadores y proveedores de servicios que ascendía a 34 operadores. Para el cierre del año 2023 tenemos 169 operadores y proveedores habilitados. Esto significa que producto de todo este esfuerzo por promover la competencia, hemos alcanzado, hemos crecido en cuanto a diversidad de operadores en un 400%. Ahora bien, veamos qué ha sucedido, y esto no es nada diferente a lo que ha ocurrido en otras latitudes. Tenemos el caso de la telefonía fija, la penetración, producto de todo lo que ha sido el resultado de la convergencia de servicios, la adopción de tecnologías móviles y el uso de aplicaciones como los over the top, ha generado una reducción en la penetración de la telefonía fija por cada 100 habitantes. Hemos reducido en 20 puntos porcentuales la penetración de este servicio. Y si nos vamos al caso de la telefonía móvil, pues acá sí tenemos todo lo contrario. Iniciamos con la apertura con un 43% de penetración móvil, y ya para el cierre del año 2023, aunque a mediados de los años de la década experimentamos cifras mucho mayores que se vinieron un poquito abajo con el tema de la pandemia, cerramos con un 146% de penetración móvil.
Si vemos el caso de Internet fijo, Costa Rica es un mercado de datos, definitivamente. Y esto nos ha llevado a que la penetración de Internet fijo por cada 100 habitantes se multiplique prácticamente por 5 desde la apertura, pasando de 4,1% a un 22,5%. Esto refleja mucho, como les decía, el gran uso de datos que tienen los costarricenses. En el caso, similarmente, en el caso de datos móviles, prácticamente pasamos al inicio de la apertura de un mercado que no existía, no había internet móvil, la penetración era de un 0%. Ahorita, al cierre del año 2023, prácticamente toda la población costarricense, un 100% de los habitantes, si se quisiera medir de esa forma, tiene acceso a Internet móvil. Y en cuanto, y esto es una información que proviene de la Encuesta Nacional de Hogares, la Encuesta Nacional de Hogares que ejecuta el Instituto de Estadística y Censos, analiza el uso de Internet por parte de las personas. Y aquí también vemos una evolución muy importante. En uso, hemos pasado de un 34,3% en el 2009 a un 85%, lo cual es un nivel muy alto. Esta penetración de uso de Internet lo que mide es para las personas mayores de 5 años el uso que si han usado o no Internet en los últimos 3 meses. Entonces, acá nos refleja también un interés del costarricense por utilizar Internet bajo las distintas modalidades del servicio. Si vemos el tema de el acceso a computadoras en las viviendas, acá tenemos un incremento de 8 puntos porcentuales según también la misma fuente de la Encuesta Nacional de Hogares. Esto es acceso a computadoras en viviendas. Ahora, veamos todos estos indicadores que si bien son muy importantes, pero veamos cómo está Costa Rica en relación al mundo. Y aquí hemos querido o quiero presentar algunos datos y la comparación de Costa Rica con Latinoamérica, pero sobre todo también respecto al promedio mundial y respecto a los países de la OCDE, de la cual Costa Rica ahora forma parte. Si vemos el tema de la penetración de acceso a telefonía fija, tenemos a Costa Rica, como decíamos, con un 13,3%. Eso nos ubica por encima del promedio mundial, pero aún muy lejos de la posición promedio del promedio de los países de la OCDE. De hecho, estamos en la posición número 7 a nivel de Latinoamérica, pero aún muy lejos de lo que ocurre con estos otros países más desarrollados, que son los que tenemos en la parte más superior del gráfico. Continuando con este mismo tipo de análisis en penetración de telefonía móvil, como dijimos, era uno de los indicadores de mejor desempeño de Costa Rica en los últimos años. Superamos a la medición de la OCDE en este caso y superamos obviamente también la medición mundial. Y a nivel de Latinoamérica nos ubicamos en el 4º lugar según los datos recopilados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En el caso de acceso a Internet fijo con un 22,5%, estábamos por encima del promedio mundial, pero muy por debajo aún del promedio de la OCDE, a pesar de que estamos en una posición de número 5 a nivel de los países de Latinoamérica, pero lejos, por ejemplo, de las cifras exhibidas por Suiza, Corea, Noruega, etcétera, en donde estos porcentajes superan o prácticamente nos duplican la penetración que exhibimos en este indicador. En el caso de Internet móvil, similarmente,
superamos el promedio mundial, pero estamos bastante lejos de lo que ocurre a nivel de la OCDE. En el caso de uso de Internet de las personas, igual superamos el promedio mundial, pero aunque la diferencia o la brecha que existe con respecto al promedio de la OCDE es más reducida que en los casos anteriores, más o menos de 6 puntos porcentuales, aún estamos por debajo de los países de la OCDE. Y si vemos el tema de acceso a computadoras en la vivienda, si bien es un indicador que para Costa Rica ha venido mejorando, prácticamente estamos igual que el promedio mundial, pero muy por debajo, más de 30 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE. Entonces, en síntesis, acá tenemos que prácticamente estamos superando a la OCDE, al promedio de la OCDE solamente en un indicador, y aunque tenemos posiciones privilegiadas a nivel de Latinoamérica, seguimos presentando retos importantes en esta materia si nos comparamos con los grandes jugadores y los países más desarrollados del mundo, en donde estos servicios pues van a la vanguardia. Ahora veamos un tema sobre el cambio en las tecnologías que han ocurrido en Costa Rica. Porque esto, y sobre todo en el caso de Internet fijo, porque esto básicamente lo que nos permite es tener una visión de hacia dónde podría Costa Rica avanzar en el futuro. Y aquí hay muchos elementos en juego, no solamente relacionados con los cambios en los gustos y preferencias de los usuarios, la adopción tecnológica, el desarrollo de habilidades digitales, sino también del entorno que se está desarrollando y gestando, por ejemplo, en torno a 5G, en donde tenemos en ciernes una licitación. Primero, destacar que en este caso Costa Rica, digamos, por ejemplo, en Internet fijo tenemos, somos de los países de la OCDE que tenemos un porcentaje de crecimiento positivo en este indicador, en penetración de Internet fijo. No todos los países muestran esta tendencia. Pero si vemos un poco el tema del cambio en el uso de las tecnologías, se ha experimentado una reducción de la brecha existente, por ejemplo, con respecto a la OCDE. La posición del ranking de penetración de estos servicios y de la participación de estos servicios de la tecnología, de tecnologías de alta capacidad como fibra, por ejemplo, y cable, que no deja de ser importante, ha mejorado. Eso lo que quiere decir es que estamos haciendo un cambio tecnológico importante y reduciendo entonces la dependencia de otras tecnologías con menores capacidades, y por eso aún vemos, si bien en el caso de cobre vemos una diferencia pues bastante grande con otros países de la OCDE y con el top estamos muy lejitos, pues con el tiempo en los últimos años se ha dado un incremento, una reducción importante en la dependencia de las tecnologías de cobre, y más bien un traslado de los usuarios hacia las tecnologías que utilizan fibra y cable. Entonces, se puede, digamos, decir que vamos en miras, digamos, a tecnologías, a adoptar tecnologías de más alta capacidad. Y todo esto no es resultado de la noche a la mañana. Ha habido, sobre todo en los últimos años, un despliegue muy amplio de fibra óptica en el país. Solo en los últimos 2 o 3 años, el crecimiento del despliegue en kilómetros desplegados de fibra óptica en el país ha crecido en 2 años un 10%, lo cual es muy alto. Y anteriormente se dio también un incremento muy importante, sobre todo en las afueras de la región metropolitana, lo que quiere decir que hay expectativas de un uso más importante y también más productivo de la tecnología de Internet fijo. Y esto también lo vemos acá en este otro gráfico, en donde vemos cómo Costa Rica, en relación a la OCDE,
tiene una proporción de sus usuarios muchísimo más alta que la OCDE en tecnologías de fibra, un 47,5 versus un 42% en el caso de la OCDE, pero también en tecnologías de cable, dejando un poco ya más de lado el tema del cobre. Un 6,1 versus un 20%, que es lo que ocurre en el caso de la OCDE. Y esto, como les decía, es lo que nos permite ser el 11º país de la OCDE con mayor crecimiento en suscripciones de fibra óptica, según lo ha publicado la OCDE para el año 2023. Ese crecimiento fue de un 23,6% versus el promedio que registró la OCDE con un 14% para ese mismo periodo. Y esto, bueno, significa, como les decía, que hay una oportunidad muy grande que también se va a ver magnificada y apoyada con el proceso concursal de redes de quinta generación que esperamos se concluya en este momento, según el último cronograma establecido y ya revisado, más o menos hacia el primer trimestre del año. Este es un proceso de concurso público en el cual el enfoque ha sido de desarrollo de infraestructura y no recaudatorio. Y este enfoque lo que permite básicamente es establecer una serie de obligaciones de despliegue a los concesionarios que ganen estas concesiones en distritos de menor desarrollo o donde existe una brecha muy grande en cuanto al despliegue de infraestructura y en cuanto a la cobertura de servicios. Esas, como pueden ver en el gráfico, en el cuadro inferior más bien, las obligaciones de despliegue son distintas de acuerdo a las distintas bandas, porque lo que se busca es, en el caso de la banda de 700, llevar la tecnología a 134 distritos prioritarios y en las otras bandas, sobre todo en las bandas centrales, en la banda 2300 y 3500, atender zonas no servidas o subservidas, es decir, en donde podría haber presencia del servicio, pero con niveles de calidad muy bajos. Entonces, definitivamente la fibra y el despliegue de estas otras tecnologías son claves para que esto pueda ser una realidad que se aproveche en el futuro. Y además de eso, tenemos que esta es una subasta que será desarrollada en dos fases, una fase nacional y otra fase muy importante que va a permitir el despliegue regional. Y eso es entonces lo que nos va a permitir garantizar que a través de este enfoque no recaudatorio y un enfoque de promoción del despliegue de infraestructura, que se desarrollen estas redes en las zonas más rurales o en regiones más alejadas del centro del área metropolitana de Costa Rica. En cuanto a inversión, al igual que ha sucedido en muchos otros países de la región y del mundo, la inversión en Costa Rica del sector se mantiene cercano o inferior al 1%. En los 2 últimos años ha habido un pequeño descenso con respecto a lo que representa esa inversión respecto al PIB, pero es algo muy similar a lo que ha ocurrido en otros países. De hecho, algunas fuentes de información señalan que los gastos de capital, el CAPEX, a nivel de la industria en Latinoamérica, va a reducirse, va a llegar apenas a un 10% en el primer semestre de este año. Y esto es producto también de la reducción que han experimentado los ingresos por usuario en prácticamente todos los servicios de las telecomunicaciones. Así es que es un comportamiento estable, pero relativamente a la baja. Importante en el caso de los indicadores de género señalar
que en el caso de Costa Rica, según el último dato de el empleo directamente relacionado con telecomunicaciones, aproximadamente el 39% de la fuerza laboral del sector directa corresponde a mujeres. Esto es un indicador que ha venido mejorando levemente, pero no ha reflejado un deterioro en los últimos años, y eso es lo que nos permite tener una proporción de 2 hombres por cada mujer trabajando aproximadamente en el sector de las telecomunicaciones. Y también que la fuerza laboral femenina aporte de forma importante. Todavía tenemos un margen para mejorar e igualar el comportamiento de otros países y por qué no superarlo. Así es que esperamos que todas estas oportunidades de trabajo para la mujer puedan continuar creciendo en nuestro país. Pero no solamente eso es importante, sino también es importante mencionar que en Costa Rica no existe una evidencia amplia sobre que exista una brecha de género marcada por lo menos en cuanto al acceso de los servicios. Si lo vemos acá, si bien existe una brecha, en el caso de las viviendas con teléfono celular, según sexo del jefe de la familia, o las mujeres que utilizan el teléfono celular versus los hombres, la brecha no es una brecha que se incremente de forma significativa y tampoco es una brecha sumamente amplia, lo cual refleja, digamos, esa preocupación por de la mujer por utilizar las tecnologías, y es algo que tenemos todavía que potenciar muchísimo más. Lo mismo sucede cuando analizamos el tema de la tenencia y uso de computadoras en las viviendas o fuera de ellos. Aunque existe una leve diferencia, no hay muestras de un incremento significativo en esa brecha, sino una brecha que probablemente pudiera ser catalogada como natural. Ahora bien, esto es la historia nacional, pero sí es importante mencionar que si hacemos este mismo análisis entre la zona rural y la zona urbana, pues la situación es bastante o se incrementa. Hay un incremento en la brecha entre hombres y mujeres en estos indicadores, lo cual refleja la importancia de darle mayor énfasis a programas como los del Servicio Universal y otros que apoyan el desarrollo y la incorporación de la mujer en el uso y el desarrollo de habilidades digitales. Finalmente, en cuanto a regulación del sector, nada de esto es aislado, ¿verdad? Todos estos cambios que existen en el sector han sido producto de un énfasis en la regulación que no solamente ha estado, como lo decía al inicio, en promover mayores niveles de competencia, sino también en hacer de esta regulación una mejor regulación. Y esto lo podemos ver cuando analizamos el benchmark de la UIT en materia de regulación por generaciones. La UIT establece que hay 5 generaciones de regulación y Costa Rica se ubica en una posición bastante privilegiada en este indicador, ubicándose como un país con una regulación de 5ª generación y sobre todo reflejando un incremento en este indicador bastante importante, sobre todo en temas al pasar de una puntuación de 68 a 77. Y esto es importante, prácticamente ha habido una mejora en todos los índices de este indicador de regulación por generaciones y concretamente de 5ª generación. Entonces, estamos con un nivel de generación de regulación avanzada o de 5ª generación según este benchmark de la UIT. Y finalmente, si nos
si vemos, si utilizamos el ICT Regulatory Tracker de la UIT, pues también vemos una mejora en los últimos dos años, en especial, bueno, y en donde sobre todo se han mantenido aquellas regulaciones que promueven un marco de competencia y un marco regulatorio apropiado. Así es que todos estos cambios esperamos que puedan continuar potenciándose para hacer de Costa Rica un país con una regulación y un sector de telecomunicaciones de punta. En síntesis, Costa Rica se mantiene como un referente a nivel latinoamericano en cuanto a la penetración de los diferentes servicios, pero aún por debajo de lo que es el comportamiento de regiones en desarrollo como la región y los países de la OCDE. Sin embargo, sí tenemos que destacar el crecimiento que ha habido en lo que es fibra óptica fundamentalmente, y esta es una diferencia importante con respecto a la OCDE. La inversión se mantiene en los últimos años, no hay unas muestras significativas de brechas de género en el uso, acceso y tenencia de las TIC. La participación femenina muestra una evolución positiva, pero sí continúa siendo un reto importante de la industria costarricense, en especial en las zonas rurales, y en general podemos apuntar a que todo esto es el resultado de que Costa Rica tiene políticas y acciones regulatorias que favorecen la transformación digital y la regulación integral o integrada de las telecomunicaciones. Básicamente, pues esa era la reflexión que quería hacerles llegar el día de hoy sobre el comportamiento y el panorama del mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica. 5G Américas va a disponer de esta información, de esta presentación de forma pública, pero claro está, si quisieran ampliar más información sobre los datos de nuestro país y el sector de telecomunicaciones, estoy para servirles a través de la página de la SUTEL o a través de LinkedIn y varias otras redes sociales. Me pueden ubicar y con todo gusto. Muchísimas gracias.